Hola. Eh, Vamos a partir haciendo unas pruebas de sonido, a ver si se escucha bien. Nos tienen que avisar, porque no tengo cómo saberlo. Los asistentes de aquí me van a ir diciendo. Así que por favor, las personas que están viendo, si pueden poner en el chat que se está escuchando, que se está viendo bien, lo agradeceríamos mucho. Bueno, me voy a introducir a mí misma. Eh, yo soy Itza Rovira, trabajo como artista de storyboard en Punk Robot. Aunque también hago clases acá en segundo año. No sé si tal vez alguna de las personas presentes le haré clases o le habré hecho clases en algún momento, como profesor ayudante o como profesor titular, digamos. Bueno, hoy día vamos a hacer una charla con algunas materias más bien avanzadas. Yo estoy en conocimiento de que esto era abierto y no solamente van a estar los chicos de último año, sino que también van a haber estudiantes de como más nuevos, ¿verdad? De los primeros años. Puede ser que sea el caso, pero por si acaso, las cosas que vamos a estar hablando en general parten de la base de que ustedes saben lo que es el storyboard, ¿verdad? Que es de lo que voy a hablar porque es mi especialidad. Y también por lo mismo, no quería hacer una introducción como muy larga sobre todos los proyectos en los que he estado y todo eso, pero sí me interesa de todas formas que sepan que yo me dedico a esto desde hace ya unos 5 años, de los cuales llevo como 4 años o más de 4 años ya trabajando en Punk Robot, que es la empresa que ustedes conocen porque está asociada con la UDLA. Eh, ya, muchas gracias a todos por decir que está funcionando perfecto. Bueno, sin más, partamos con la masterclass. Ok, entonces, masterclass de storyboard, ¿de acuerdo? Lo que vamos a estar hablando es de cómo funciona el storyboard en una producción real, ¿de acuerdo? A lo que me refiero es que ustedes hasta ahora, los que ya han pasado por, bueno, otros ramos, ¿verdad? Porque seguramente hay personas que tal vez no han tenido un ramo de storyboard antes, pero la mayoría de ustedes y los que van en cuarto año han tenido ramos de storyboard antes y tal vez han tenido que utilizar el storyboard, las herramientas de storyboard en distintas situaciones, ¿verdad? Incluso para planificar sus propias animaciones, etcétera. Pero de lo que vamos a hablar hoy día específicamente es del storyboard en una producción, pero una producción de verdad, ¿ok? Entonces, ¿qué significa esto? Significa que ustedes hasta ahora han tenido que pensar principalmente en cómo llevar a cabo tareas para las cuales ustedes mismos se ponían objetivos. Es súper distinto trabajar con un cliente. No voy a entrar demasiado en detalle de cómo trabajamos directamente con clientes o con los directores, pero sí vamos a ir un poquitito más al grano de cómo conseguimos resultados tal vez más cinematográficos y profesionales, porque eso es lo que van a estar buscando las personas que estén en último año, ¿verdad? A la hora de crear el storyboard de su propia producción. Lo que ustedes están buscando tener es un producto que se vea profesional, que sea competitivo, ¿verdad? Entonces, es parte del enfoque que va a tener esta masterclass en particular. Ahora, partiendo por cosas súper básicas, de todas maneras, voy a recordar un poquitito qué es lo que significa estar haciendo storyboard, ¿de acuerdo? El storyboard es una herramienta, pero también lo pueden ver como una disciplina, ¿cierto? Porque igual tiene un factor artístico importante y cuando te dedicas a hacer storyboard como yo, por ejemplo, hay una forma de dibujar entornos y personajes que se empieza a convertir como en una forma de desarrollar proyectos al final y una forma de visualizar por sobre todo los productos audiovisuales en general. Sin embargo, hay un aspecto técnico del storyboard súper importante y que espero que ahora recuerden de sus clases de storyboard de segundo año, las personas que ya pasaron por ese año, porque realmente eso va a ser fundamental para el propósito de tener un storyboard de producción, ¿de acuerdo? O sea, que se acuerden de por qué es importante ponerle el número de plano, de cuáles son las nomenclaturas de los planos, ¿verdad? Cosas que tal vez han dejado de ser una preocupación constante para ustedes. Hoy van a volver a hacerlo porque van a tener que volver a hacer storyboards para proyectos. Y lo cierto es que en los proyectos profesionales todas estas cosas son cosas que están ahí presentes siempre. Todos los aspectos técnicos del storyboard.
Entonces el storyboard lo tenemos dividido, ¿verdad?, entre la parte artística y la parte técnica. Más allá de eso, ustedes conocen un poquitito más del resto, pero vamos a mostrar un ejemplo igual. Les traje varios ejemplos de proyectos en los que he trabajado últimamente. Bueno, no últimamente, en realidad hay algunos más viejos, pero para que le echemos un ojo y hablemos sobre ellos. Entonces, lo primero que les estoy mostrando aquí no es un storyboard, es una animática. Súper importante hacer esa aclaración. De un comercial que era para un pisco que se llama Malpaso, ¿de acuerdo? Y este comercial tenía esta estética súper cartoony que querían darle como a su marca, como querían darle una identidad a su marca como visualmente. Entonces nos pasaron toda una serie de referencias artísticas y todo, y en el equipo terminamos elaborando pequeños cortos que se pasaban antes de sus comerciales. Les voy a mostrar igual el resultado final y luego voy a hablarles un poquitito más respecto a este proyecto. Ah, por cierto, no es un video, no tiene audio porque no es un video, es un GIF para propósitos de esta charla, digamos, para que fuera más fácil presentarlo. Aquí pueden ver, ¿verdad?, el estilo super cartoony, un estilo de arte también súper con mucha identidad, voy a decir. No sé si tal vez logran notar las sutilezas, pero realmente storyboard, producto final, se parecen bastante. Obviamente, esto tiene que ver con que estamos hablando de un storyboard profesional y por eso es que había muchas cosas cuidadas. Sin embargo, hay cosas que también son distintas. A veces la composición, al final decidieron poner la cámara más lejos de lo que estaba pensado, etc. Y eso justamente tiene que ver con las decisiones que toman los directores y los clientes sobre este trabajo. Aunque ustedes hagan sus propios proyectos, ustedes también van a en otro momento tener la posibilidad de hacer el layout de sus propios storyboards y van a ver que cada etapa del proyecto va a ir mejorando aún más la propuesta. De todas maneras, su storyboard tiene que ser profesional y completo. Les voy a mostrar ahora cuál era la primera versión del storyboard, la primera propuesta de storyboard que hice para este proyecto cuando recién nos dieron las ideas de los cortos que íbamos a hacer. Ok, entonces esta propuesta, tal vez, de nuevo, son sutilezas, puede parecer no demasiado distinta que la otra, pero en realidad hay muchas cosas diferentes. Por ejemplo, tal vez tiene 6 planos y resulta que la propuesta final solo tiene 2 planos. O en esta, por ejemplo, una cosa tan simple como haber puesto un plano que estaba dentro de la máscara. En esta etapa, en la etapa del storyboard, es fácil equivocarse y, o sea, digamos, corregir un dibujo en función de lo que quería el cliente, el director, lo que estaban proponiendo ustedes mismos. En otras etapas no hubiera sido tan fácil. ¿Qué hubiera pasado si este animatic hubiera llegado a la etapa final y recién ahí hubieran decidido editar? Y entonces vuelvo un poquitito a las bases de por qué ustedes tienen un curso de storyboard siquiera. El storyboard en sí mismo, esta disciplina, ¿verdad?, que responde a cómo contamos la historia de forma clara, entre la parte técnica y la parte artística que estábamos viendo antes, en realidad llegó a la historia de la animación por la necesidad de mejorar la eficiencia de la producción. O sea que lo que estábamos intentando hacer es abaratar costos, trabajar mejor con los recursos que tenemos. Entonces, un plano que muestra la parte interna dentro del casco, tal vez para mí en ese momento era una forma de mostrar mejor cuál era la expresión del personaje, porque me parecía que era chistoso, pero si eso hubiera llegado al final de la producción y recién al final nos hubiéramos dado cuenta que en realidad tenía que durar 13 segundos el corto y no 20, que es una de las cosas principales que hizo que cambiara tanto la propuesta, hubiera pasado que alguien hubiera tenido que diseñar ese fondo, habrían tenido seguramente que modelarlo, que iluminarlo, que texturizarlo, ¿cierto? Porque era además un proyecto en 3D. El rig facial del personaje tendría que haber permitido ciertas como... Habría tenido que tener ciertas características. Cómo se veía el personaje desnudo, sin la armadura encima, ¿verdad? Habría que tenido que tener todas esas cosas en consideración antes de poner este plano.
si ese plano se hubiera producido, hubiera significado utilizar un montón de recursos y dinero que finalmente se iban a terminar sacando, porque la decisión final resulta que tenían que durar menos. Entonces, esa es parte del trabajo, ¿verdad?, que tuvimos que hacer cuando estuvimos analizando cómo modificar y cómo mejorar también la propuesta. Luego vienen otros aspectos, como cuán eficiente, o sea, cuán eficaz es también la parte de el humor, por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Que ese es el tono que que tienen todos estos comerciales que hicimos, esta serie de comerciales. Ok, todo lo dicho hasta ahora tiene estrictamente que ver con cosas que ustedes ya han visto. Estas son el tipo de problemáticas a las que ustedes por lo menos han intentado, o sea, se intenta durante la carrera que ustedes tengan que enfrentarse a este tipo de cosas a pesar de que no están en una producción real, a pesar de que lo que están haciendo son tareas normalmente, aunque sea una tarea, ustedes se tienen que enfrentar a este tipo de problemas. ¿Este plano está diciendo algo nuevo? ¿Está permitiendo avanzar en la historia? Esa es una pregunta como bastante normal de hacerse y es a partir de eso que muchas veces uno edita o modifica, ¿verdad?, propuestas que primero les habían presentado a profesores, por ejemplo, y los profesores muchas veces evalúan la eficiencia que tiene su historia y la eficacia también que tiene su historia a la hora de utilizar los recursos que tienen, ¿verdad?, para poder contarlo y que sea eso, efectiva emocionalmente, por ejemplo, que te haga reír, que te haga llorar, que te haga empatizar con el personaje. Ok, pero vamos un poco más allá. Los storyboardistas, cuando nos proponemos trabajar en este tipo de proyecto, o en cualquier proyecto, digamos, tenemos algunas dudas más grandes que están dentro de nuestras cabezas. Y eso es lo que les vengo a contar hoy día. ¿Cómo trabajamos un proyecto para siquiera llegar a este tipo de resultados? O sea, ¿cuál es la diferencia de lo que ustedes han estado haciendo para resolver tareas con lo que nosotros estamos haciendo constantemente para resolver las peticiones de clientes o directores, ¿verdad? En proyectos narrativos también puede ser. Tienen que pensar que aunque muchas veces ustedes en tareas han hecho cosas similares a cómo se va a ver finalmente un producto audiovisual, suelen estar trabajando en función de su propio estilo personal o sus propias búsquedas artísticas. Pero esto que ustedes vieron ahora no es mi estilo personal, no es mi estilo de dibujo. Y eso también es a lo que se van a ver enfrentados muchas de las personas que, por ejemplo, en su proyecto de título están trabajando en grupo. Hay una historia y un arte de base que ustedes tienen que respetar, ¿cierto? Y que en función de eso es que se va a contar la historia y todas las herramientas y todo, digamos, tiene que intentar dirigirse en el mismo sentido para que sea lo más eficientemente posible. Entonces, cuando uno se lo plantea de esa forma, tu única como, o sea, la preocupación más grande como artista de storyboard suele ser que el proyecto se ciña a la historia y a las necesidades que tienen los directores. Eso es lo más importante. Y en ese sentido, ¿qué cosas nos preocupan? ¿Cómo conseguimos resultados cinematográficos? Eso es algo que tal vez, no sé si les pasa a veces cuando ustedes si ven storyboards o animatics de personas, por ejemplo, otros artistas, si ven los storyboards o los animatics de series que ya han salido de Netflix, de producciones modernas, muchas veces los artistas suben a sus redes sociales el trabajo previo y cómo consiguen que esos animatics se vean más cinematográficos, ¿verdad? Eso tiene que ver con las preocupaciones que tenemos los storyboardistas a la hora de enfrentar esos proyectos. O sea, tiene que verse cinematográfico si es que el proyecto lo pide. En general, estas preocupaciones de las que les voy a hablar tienen que ver también estrictamente con el lenguaje de la animación. De hecho, extraje, y esto a partir de conversación con profesores, digamos, de ustedes, extraje también algunas de las preocupaciones más presentes y cómo las abordamos desde el storyboard, sacándolas directamente de los principios de la animación, que es algo con lo que ya están mega ultra familiarizados y los que estén empezando a estudiar esta carrera se están familiarizando, pero ya deben haberlo escuchado, ¿verdad? Los 12 principios de la animación. Partiendo por dibujo sólido, ¿de acuerdo? Esto es algo que tal vez cuando lo ven en animación por primera vez, en especial en animación 2D, bueno, obviamente que en animación 2D, pero
la solidez de la forma, de la figura, de lo que se está mostrando en una pantalla de verdad de forma plana, en 2D. Tiene muchos significados importantes a la hora de animar y de conseguir esa consistencia visual que permite, ¿verdad?, hacer creíble esta historia que está siendo contada simplemente poniendo un dibujo detrás de otro. Y el dibujo sólido está relacionado con eso. Pero cuando nos basamos en esa preocupación en storyboard, cuando hablamos del dibujo sólido en el storyboard, no estamos hablando de la misma preocupación. Por eso se lo estoy presentando de esta manera. El volumen y la perspectiva en storyboard tienen que ver con las formas en que estamos representando lo que va a terminar trabajando todo el resto del equipo de producción. A veces pasa, y espero que no sea el caso de usted, el interlocutor que esté viendo esta masterclass, pero a veces pasa que la persona que presenta un storyboard para hacer su proyecto de título, por ejemplo, todavía no trabaja bien la perspectiva, o tal vez su personaje no es muy volumétrico, pero su proyecto es 3D. Si tu proyecto es 3D, seguramente estás buscando un look cinematográfico. Vamos a entrar más en detalle después igual de por qué podrías estar buscando otro tipo de look, tal vez más plano, qué sé yo. Pero si ese es el caso, de todas maneras, esta es una preocupación que siempre está presente, ¿de acuerdo? O sea, la consistencia visual es importante en el plano a plano, panel a panel. Si el personaje cambia, es distinto del personaje que estaba en el panel anterior, no solo va a saltar cuando uno vea la animática, sino que va a ser después un cacho, un problema, ¿verdad?, para la persona que tenga que tomarlo a la hora de animar eso. Las poses, si las poses que estás haciendo no están relacionadas con cómo se mueve ese personaje, con el rig de ese personaje. Cuando tú presentas una animática en la que un personaje hace un movimiento, si eso después va a ser un proyecto 3D, el rigger o la rigger también va a ver eso. De ahí tienen que tener un rig, que ese movimiento que hay ahí tiene que rillarse, tiene que poder conseguirse, etc. Uno está poniendo mucho énfasis en esas cosas sin quererlo. Y es por eso que esta es una de nuestras preocupaciones principales. Ahora, staging, otro principio de la animación que tal vez también tiene como es un poco difícil, como que estos no son los primeros principios que se te vienen a la cabeza cuando piensas en los principios de la animación. Por cierto que con esto no quiero decir, con el staging y con el dibujo sólido, no quiero decir que todos los otros principios, ¿verdad? Los otros 10 principios no tengan importancia, sino que lo que pasa es que la mayoría de esos son más fácil de traducir directamente en el animatic. Por ejemplo, anticipaciones y follow through y todas estas cosas nosotros las tenemos en consideración cuando hacemos una animática, ¿verdad? Porque necesitamos tener todas las poses que incluya la actuación o el movimiento. Sin embargo, el staging siempre está presente desde el storyboard, o sea, siempre estuvo ahí, realmente es parte de la base. Lo estoy linkeando con el concepto de cinematografía. No es que estos conceptos, por cierto, estén como sean iguales, no es lo mismo decir dibujo sólido que decir volumen y perspectiva, no es lo mismo decir staging que decir cinematografía. El link que estoy haciendo tiene que ver con la preocupación que vas a tener cuando hagas el animatic. Cuando haces el animatic, te estás preocupando de la cinematografía, como cuando haces la animación, te vuelves a preocupar una vez más del staging, a pesar de que ya está planificado desde el comienzo. De todas formas, es una preocupación. Entonces, en este caso, la cinematografía incluye muchas más cosas que solo la composición de la imagen. Por ejemplo, también vas a tener en consideración la iluminación, ¿verdad? El tipo de encuadre, la composición de todas maneras. De hecho, sin ir más lejos, la composición es tan poderosa, y eso también va a incluir obviamente la iluminación, entre otras cosas, pero es tan poderosa que un solo plano, la forma en que está compuesta, puede entregar un mensaje, contar una historia o impulsar al espectador a entender el mensaje de una forma diferente. Cuando ustedes ven esta diapositiva ahora, por ejemplo, ya saben que falta un concepto, ¿cierto? Como que el staging de la misma presentación lo está diciendo, porque está demasiado desequilibrada esta imagen. Entonces ustedes ya saben que va a aparecer otro concepto más del otro lado de la pantalla. Lo intuyen. Yo podría jugar con esa expectativa. Por ejemplo, podría ahora pasar a la siguiente diapositiva y resulta que no había nada en el tercer espacio. Pero en realidad uno lo hace como una forma de ayudarlos a leer toda esta como presentación que estoy haciendo. Y es lo mismo que hacemos cuando estamos haciendo el animatic.
Nos estamos preocupando de la conexión que hay entre los distintos dibujos, del plano a plano. Ustedes no solo saben que ahí va a haber un tercer concepto. Yo podría decir que ustedes saben incluso el color de la flecha que va a aparecer ahí, solo por la información que les estoy dando, ¿verdad? Ah, no, mentira, es una broma. Tengo otra diapositiva con la flecha roja. Ok, entonces ustedes lo sabían. Yo los estaba ayudando a llegar a esa conclusión. Ese juego mental en el que involucramos a los espectadores tiene todo que ver con el storyboard. Y es eso lo que estamos haciendo constantemente cuando planificamos nuestros planos. Por eso el staging y la cinematografía son una prioridad cuando estás haciendo el animatic. Por último, otro más que esto, de nuevo, el appeal, que es algo que siempre ha estado ahí, es uno de los principios de la animación. Ustedes llevan, las personas que estén en último año, toda la carrera trabajando con mejorar el appeal de sus historias, de sus personajes, de sus entornos, totalmente. Pero aún así, muchas veces cuando empezamos a trabajar como estudiantes en una animática, se nos olvida eso, se nos va, yo no sé qué es, pero es como un síndrome de estudiante de que es difícil para uno darle el peso que eso tiene. Entonces, con lo que yo lo vinculo dentro de la animática es con la actuación del personaje. Es súper fácil olvidarse de la actuación del personaje. Básicamente tú pones unas poses que van a representar, que van a permitir que la historia avance y se te olvida que tu personaje se mueve de una forma en particular. No todos corren igual, no todos saludan igual, no todos sonríen igual. Y esas pequeñas sutilezas vienen del storyboard, vienen del animatic. Lo que se ve ahí es el carisma del personaje final. Entonces, aunque no tengas que preocuparte de todo el desarrollo, ¿verdad? Y todas las expresiones faciales y corporales del personaje, que seguramente eso puedes detallarlo mucho más en animación, sí tu propuesta tiene que ser consistente con todo el resto de la narrativa y la propuesta y por sobre todo, tiene que tener una personalidad y un carisma propio. Hacer que un personaje piense, que se note que está pensando. Son cosas que son preocupaciones que también están presentes a la hora de hacer el animatic y no solo cuando están animando. Eso tiene que funcionar en storyboard para después funcionar en la historia final. ¿De acuerdo? Entonces, esto ya no son cosas que no hablemos en la carrera, definitivamente se habla en la carrera todo esto, pero sí es una cosa que quería recalcar definitivamente antes de que comiencen a trabajar en su storyboard nuevamente para sus proyectos personales. Hablemos entonces de un shot más cinematográfico. Esto específicamente es de un proyecto cancelado, así que no tengo una animática asociada, pero sí es un panel de un proyecto muy distinto al anterior. Este proyecto no es tan cartoony, ¿cierto? Tiene otro espíritu totalmente diferente. Es una imagen mucho más dinámica, ¿verdad? A pesar de que también es muy expresiva, y eso también es algo que tenemos que recordar. Nuestros proyectos son proyectos animados por un motivo. No es que no se pueda hacer con efectos especiales en un cine, ¿verdad? Pero la consistencia visual que da crear algo exagerado solo con animación es una herramienta, definitivamente, y definitivamente también es una herramienta que ustedes quieren usar a su favor. Entonces, normalmente, y esto es algo igual quiero mencionar, estamos hablando de proyectos que son muy expresivos. No significa que sean cartoonies, pueden ser súper como parecidos a la cinematografía normal de un producto audiovisual normal o de una película dramática de toda la vida, y aún así la animación les va a permitir expresar de otras formas esa exageración. Entonces, aquí tenemos un plano, ¿verdad?, que es más cinematográfico, pero ¿qué pasa? Ok, este otro plano, también para el mismo proyecto, ¿verdad?, otra propuesta para el mismo proyecto. Insisto, proyecto cancelado, no tengo el desarrollo completo como para mostrárselo, pero de hecho esto ni siquiera es un proyecto en sí mismo, es lo que se llama una devolución, ¿de acuerdo? Que es que cuando a ti te piden de una empresa o están viendo con quién van a hacer o van a llevar a cabo el proyecto, las empresas o los estudios de animación o las agencias de publicidad, dependiendo del caso, hacen una devolución en base a un poco de información que da la empresa sobre el producto que quiere. Entonces esto es parte de una devolución solamente. Estos dos planos son dos planos que podríamos decir son bastante cinematográficos, utilizan harto la profundidad, tienen cierto dinamismo.
y son dos planos similares, ¿no? Hasta cierto punto, o sea, la cantidad de información que entregan es relativamente similar. ¿Cuáles son las mayores diferencias? El lente de la cámara y la ubicación de la cámara, ¿cierto? Eso es algo distinto. Y es curioso porque no hay ninguna cámara. Esto es un dibujo que hice yo. Y este es otro dibujo que hice yo. No hay cámara, no hay lente. Yo estoy sugiriendo qué lente quiero que use la persona que haga después el layout. Yo lo estoy sugiriendo, ¿de acuerdo? Y esta es una forma de plantear este plano y esta es otra forma. La primera forma, tiene mucha velocidad, ¿ok? Y dinamismo, y me recuerda a la aventura. Y tal vez este es el plano general adecuado para introducir el comienzo de la aventura a un personaje. Tal vez este plano es otra parte de esa emoción, tal vez más contemplativo, ¿cierto? Decir que la imagen va a verse mucho más plana, y se puede ver con los cerros que hay abajo, o no utilizar, cuando digo que lo estoy aplanando, por si acaso lo que quiero decir es que puse como un límite a donde llega como la historia que estoy contando. Si lo ves como en el eje Z, en la profundidad, ves que tiene un límite porque se ve el suelo, ¿verdad? Y es como un gran manto donde termina la imagen. En cambio, la otra imagen es mucho más profunda porque tú ves la profundidad en el eje Z hacia el fondo, ¿cierto? Esas son decisiones narrativas. Hasta ahora, ustedes han tenido que tomar este tipo de decisiones antes. Seguramente para algunos trabajos han tenido que escoger dónde poner la cámara y la han puesto donde creen que se ve mejor. Intuitivamente, ustedes han sabido muchas veces dónde ponerla. A veces lo han hecho mejor seguramente y a veces se habrán equivocado. Pero lo cierto es que ustedes saben hasta ahora que cuando un personaje habla se aparece, ¿verdad? Un detalle importante en una historia o un personaje expresa algo con su cara, queremos planos más cerrados, ¿cierto? Eso es algo que ustedes seguramente ya manejan hasta cierto punto. Y por otro lado, cuando queremos hablar un poco más del contexto o el personaje va a hacer un movimiento corporal más amplio o algo más va a aparecer en pantalla, ¿cierto? Y necesitamos más espacio, utilizamos estos planos que son más lejanos, ¿verdad? Y planos más generales. Pero, ¿cómo sabía yo qué toma tenía que escoger? En base a todas estas preocupaciones que estaba diciendo antes. ¿Cómo sabía cuál era el más adecuado? ¿Cómo formulé mi propuesta cinematográfica? ¿Cuáles eran, cómo se desarrollaron esas preocupaciones en mi cabeza? Y esto es también de lo que se trata principalmente esta masterclass, ¿ok? Cómo ustedes se van a hacer las preguntas correctas, entre comillas, o cuáles son las mejores preguntas que ustedes se pueden hacer para solventar estas preocupaciones y conseguir entonces este lenguaje cinematográfico que ustedes están buscando. Para comenzar, la respuesta más directa es decirles que yo no sabía qué toma escoger. Lo primero que hice fue dibujar un montón de thumbnails que me dijeron, estas son más o menos las cosas que podría llegar a escoger, ¿de acuerdo? Pero por sobre todo, hay un análisis anterior al dibujo. Uno normalmente parte teniendo claro cuál es su guión. Y suele haber, esto es lo más normal, suele haber una referencia por lo menos del estilo visual y también suelen haber conceptos o imágenes o parte del desarrollo del diseño del personaje, el diseño de los entornos o de las necesidades que tenga el proyecto. Y esa es la base. Eso tiene todo que ver con cómo escogí que era un plano u otro. Tiene todo que ver, ¿de acuerdo? Entonces, para evaluar esto, voy a darles 3 conceptos que a mi parecer son importantes y que deberían tener muy en consideración a la hora de empezar a trabajar en sus thumbnails. En los thumbnails, que si por cierto está viendo esto a alguien que sea de primer año, por ejemplo, cuando hablo de los thumbnails de Storyboard, estoy refiriéndome a unos dibujos muy, muy, muy pequeñitos, con muy poco detalle, en los que hago una idea general de cómo voy a hacer la composición del plano en función de la información que quiero entregar. Entonces muchas veces tengo que hacer más de uno porque, como mostraba antes, hay distintas formas de abordar un plano general. La cámara puede estar más cerca, puede estar más lejos, puede estar desde un punto, desde otro. Los thumbnails me van a dar la posibilidad de explorar entre un montón de opciones con dibujos pequeñitos. Ahora, durante ese proceso o antes de ese proceso,
lo primero que yo tengo que haber hecho es basarme y entender en profundidad, y esto es algo que se evalúa, ¿ok?, en la universidad, con una mirada crítica y analítica, el guión y las referencias artísticas. Entonces, una de las primeras cosas que quieres establecer cuando ves tu guión y tus referencias artísticas es el estilo, ¿ok? Estoy hablando del estilo de una forma muy general. ¿En qué tendencia se está basando el artista que me entregó este concept? ¿Qué otras cosas se han hecho? ¿Cuáles son las referencias de este artista de concept? No solo la referencia general que estoy viendo, sino que las referencias de la referencia, de dónde viene, cuáles son las tendencias artísticas que está siguiendo. En el guión no es que esto no exista, pero digamos que funciona de una forma distinta. Por eso me gusta también abordar desde otra parte el tema del guión, que es con el género. ¿De acuerdo? El género es lo segundo y no es que esté como, en realidad no está más abajo en la escala. Son el tipo de preguntas que creo que deberían hacerse. ¿Cuál es el género que estoy abordando? Leo un guión y entiendo si lo que está buscando es... muchas veces es difícil enfrentarte como a un género, o sea, como decir, esto pertenece específicamente a este género, pero lo que nos ayuda es a englobar y a categorizar ciertos elementos que después nosotros de nuevo podemos buscar en referencias audiovisuales, ¿de acuerdo? Entonces, entender el género, entender que si me están haciendo hacer la historia de una niña que va volando arriba de un pájaro gigante por lo bajo, entiendo que es una historia de aventura, ¿no? Esa es la palabra que aparece en mi cabeza. Y ese concepto puede ser un concepto esencial para entender cómo tengo que abordar la historia. ¿Es divertido estar sobre un pájaro o da miedo estar sobre un pájaro? Tal vez es algo calmo, no sé, como enfrentarte a eso a partir del género es un refugio para uno como artista. El género puede ser de mucha, mucha, mucha ayuda. Entonces hay que enfrentarse analíticamente al texto que tenemos, aunque lo hayamos escrito nosotros mismos, y evaluarlo críticamente para poder entender en profundidad su uso del género. Lo mismo pasa con la parte artística. Hay que hacer un análisis crítico profundo para entender cómo funciona ese estilo artístico. Y por último, la otra palabra que también encaja con estos cuestionamientos que me estoy haciendo antes de plantear qué tipo de tomas estoy escogiendo, el tono, ¿de acuerdo? El tono es, me voy a quedar de hecho en el tono, le puse un acento, porque el tono es, me sirve para evaluar de forma macro el proyecto y para evaluar de forma micro el proyecto. Con esto quiero decir que la historia en general seguramente tenga un tono, pero por sobre todo, la escena que estoy haciendo tiene un tono. Tal vez la escena de mi compañero tiene otro tono, pero las dos pertenecen al mismo género y tienen el mismo estilo. Tal vez el plano que estoy haciendo es el cambio de tono de la escena. El tono que tiene, y con esto me refiero a los sentimientos que evoca, ¿de acuerdo? Las emociones que hay presentes. La catarsis, si es que entendí, si es que el guión está siendo muy efectivo, digamos. La actuación del personaje, qué implicancias esto tiene para que el espectador empatice con él, ¿verdad? Todo eso está relacionado con el tono. Teniendo estas tres cosas claras, ya no puede ser entonces que no sepa qué referencias buscar, porque todo esto en realidad tiene que ver con cuáles son las referencias de las que yo me voy a basar. Con eso no quiero decir que esos planos que yo haya mostrado antes estén copiados de alguna parte, para nada, todo lo contrario, de hecho los tuve que hacer como en un par de días y no tuve tiempo de buscar mis referencias. Y eso es muy normal, por cierto, cuando estás trabajando fuera, que tal vez no tienes tiempo, pero tienes que tener, sí, claridad y como ese manejo para hacer rápido esa conexión y poder entender que todos estos elementos van a hacer más efectiva tu cinematografía. Voy a mostrarles por último cómo abordé otro proyecto. Esto lo hice con un colega mío, con Luca, que también es storyboardista en Punk Robot. Cómo abordamos entonces otro proyecto, ¿verdad?, que tiene justamente un estilo y un género súper claro, aunque los anteriores también lo tenían, pero en este caso puedo contarles un poquitito de cómo fue la experiencia. Entonces, no traje el guión, podría haberles puesto el guión. Este es un comercial que había que hacer para Pomarola, ¿verdad?, la marca de salsas de tomate.
Esto que están viendo aquí es nuestra discusión con Lucas en una videollamada en la que estábamos haciendo dibujitos, ¿verdad? Para evaluar, después de ya haber leído el guión, como digo, uno no lo analiza en el momento, ya después cuando tienes práctica tampoco es que tengas que leerlos demasiadas veces, pero digamos que los dos llegamos con la idea fresca y presentamos nuestras propuestas, ¿verdad? El uno al otro, empezamos a dibujar, decimos, oye, en esta parte tienen que hacer esto, en esta parte tienen que hacer esto otro. Esta historia, por ejemplo, se trataba de, claramente, si tú leías el guión, era bastante evidente que lo que estaban buscando era hacer una referencia a Karate Kid, una película que no me atañe en lo más mínimo porque nací después de que se hiciera, entonces, pero la conozco porque es una referencia demasiado frecuente, entonces es evidente que si lo primero que me están presentando es a un montón de niños que están yendo a hablarle a un tipo que tiene una banda blanca en la cabeza que vuela al viento, y este tipo habla, como, o sea, tiene una barba blanca y les va a enseñar a estos niños. Y, en fin, todas las situaciones que estaba presentando eran evidentemente referencias a Karate Kid. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Cuando estábamos haciendo las escenas, ¿verdad? Y proponiendo nuestros planos en este manojo de thumbnails desordenados, que esta es la forma en la que, por cierto, normalmente trabajamos cuando trabajamos en equipo y es la forma en que yo les sugiero a ustedes también que aborden estos problemas, ¿verdad? O sea, con el guión ya leído, se juntan, comparten sus dibujos, ¿verdad? Sus dibujos feos, con pocas líneas, hechos a la rápida y muy rápidos de hacer para que sean también rápidos de borrar y rehacer. Con todo esto ahí dijimos, oye, pero ¿realmente era Karate Kid así? ¿Realmente estas escenas que están referenciando en el guión eran escenas de la película? Así que nos pusimos a buscar las escenas de la película. Ninguna escena, ningún diálogo, no había nada que se pareciera a Karate Kid. Realmente nada. Lo único que había era el estilo y el género. ¿De acuerdo? De hecho, el tono era distinto, porque en realidad esto era 100% humor, era como una parodia. Pero la parodia no estaba parodiando nada en particular. Tal vez el look visual de los personajes, pero de eso se iba a preocupar el artista de concept, no nosotros. Todo lo demás, en realidad, lo estábamos inventando desde nuestras cabezas, desde otras referencias. Entonces tuvimos que hacer una pequeña indagación para poder hacer una propuesta que visualmente te trajera a la cabeza esta película, sin que en realidad nada del guión tuviera de verdad que ver con la película. ¿Qué cosas eran muy características? La iluminación, tal vez. Los niños como... Esto también, de hecho, se ha usado en muchas partes, en realidad proviene también de otras referencias, pero alguien arriba de un palo con el atardecer detrás, ¿verdad? Y los ves en la orilla de la playa entrenando a sostenerse con un pie. Eso podría haber sido una buena referencia. Nuestros personajes no tenían ni pies ni manos, pero podría haber sido una buena referencia. Entonces, a partir de todo esto, de toda esta información, es que fuimos modificando estos planos. Les voy a mostrar ahora cómo quedó la primera versión que hicimos del animatic. De nuevo, esto es un GIF, obviamente no es un video, pero da igual. Ok, entonces ese era el comercial. Me avisaron por atrás que había una pregunta. Ah, ya, sí, sobre cómo dibujamos los dos al mismo tiempo en esta pantallita. Lo voy a decir enseguida. Esto que hicimos acá, y como verán, bueno, de nuevo, son puras sutilezas y es difícil verlo como en el momento, pero no son los mismos planos que nosotros habíamos planificado, y eso es porque, como digo, hicimos un montón de thumbnails. O sea, aquí yo les traje una de como 6 páginas de thumbnails que teníamos, entonces las cosas fueron cambiando mucho. Lo que hicimos para dibujar al mismo tiempo, es lo que estaba preguntando alguien aquí. Lo que hicimos para dibujar al mismo tiempo es que utilizamos la herramienta, en este caso, de Zoom por videollamada. Ustedes ya están en tiempos ya casi post-COVID, así que es muy posible que trabajen en grupos juntándose ustedes todos en la universidad o en otra parte, pero si lo están haciendo online,
Zoom y hay varias otras plataformas, les permiten compartir una pizarra y esa pizarra está en simultáneo. Entonces, si la persona que está dirigiendo la llamada abre el espacio para que otros dibujen, todos pueden utilizar las herramientas al mismo tiempo y pueden dibujar al mismo tiempo. Ahora, si ustedes buscan también en internet, así como pizarra simultánea, pizarra online, qué sé yo, van a encontrar que hay muchas herramientas que permiten hacer esto para reuniones online. Ahora, la de Zoom no funcionaba muy bien a nosotros, así que esa utilizábamos. Bueno, volviendo a esto, sí pueden ver de todas maneras que el tono persistió, ¿no? El tono, el género, el estilo, todo persistió. Digo el estilo a pesar de que ustedes no conocían la referencia artística, pero es que da lo mismo, porque para nosotros tampoco había referencia artística en este momento. Lo único que sabíamos era que eran tomates, que eran karatecas y que evidentemente el guión nos estaba diciendo que esto se parecía a Karate Kid. Entonces, todas nuestras referencias en realidad estaban basadas en eso, ¿verdad? Por eso hay campos y qué sé yo. Al igual que en el primer proyecto que mostré, el del mal paso, ocurren cosas. El cliente decide cambiar de opinión respecto a un asunto o tal vez pasa a haber menos presupuesto, nos tenemos que demorar menos en hacer algo o no tenemos suficiente tiempo para modificar o crear todos estos escenarios. Este proyecto, por ejemplo, en particular, es un proyecto que se hizo con maquetas reales. Los personajes estaban en 3D, pero las maquetas eran reales. Y las maquetas tenían una cantidad limitada de tomas que se podían hacer de ellas, porque si no se te acababa la información que tenías, ¿verdad? Entonces, en función de todo eso, es que fuimos cambiando nuestras propuestas. Pero, aún sin esos requerimientos extra, que es lo que les va a pasar a ustedes, que ustedes mismos se ponen los límites, porque son ustedes mismos los directores, ¿verdad? De todas maneras, esto se puede reformular un montón de veces. Más que nada, lo mejor para eso es haber entendido, ¿verdad?, el propósito que tenías con cada uno de los planos y ver cómo reacciona tal vez otra persona, un público, un profesor, alguien a quien puedas mostrarle esto, ya sea una persona que entienda lo que le estás mostrando como alguien que no tiene idea de lo que le vas a mostrar, y ver cómo reacciona frente a las cosas que tú querías crear. O sea, si tú querías generar una sensación de miedo, una sensación de, o sea, querías generar risa, por ejemplo, tienes que tener ese feedback para saber cuán efectivo estás siendo. Eso, de nuevo, y volviendo al comienzo de la charla, justamente es una de nuestras principales preocupaciones, la eficacia, la eficiencia del proyecto, o sea, digamos, hacerlo con la menor cantidad de recursos posibles, porque va a ser animado, después va a ser animado por usted, y que sea lo más eficientemente posible a la hora de presentar o como lograr empatizar, eso es lo que quiero decir, lograr empatizar con los personajes, que el espectador logre empatizar con ellos y eso le provoque risa u otras emociones, ¿de acuerdo? El producto final también lo traje, pero antes quiero mostrarles la animática que tuvimos cuando tuvimos que hacer muchas correcciones. Esta que les estoy mostrando ahora es la versión 3, me parece. La que les voy a mostrar ahora es la versión 21 de la animática. Ok, entonces algunas de las cosas que cambiaron tienen que ver justamente con recursos cinematográficos. Por ejemplo, aquí el director cambió del proyecto, más bien comenzamos a trabajar recién con el director en una versión más avanzada de la animática y quería basarse más como en esta propuesta de humor y justamente relacionado esto con el tono, quería basarse más en el uso del crash zoom, que es como le llamamos a este efecto que hacemos con la cámara en el que el zoom se hace de una forma súper rápida y genera mucho motion blur y es como una forma muy fácil de sacar al espectador normalmente, pero también puede dar risa. Entonces, como el director quería irse más por ese lado, y esto tiene que ver con que al final el comercial iba a ser súper corto de tiempo, tuvimos que modificar algunas cosas en función de que ese fuera como el remate del chiste, que el remate del chiste se mostrara a través de un crash zoom. O, por ejemplo, en el plano, uno de los planos finales, el personaje, hay un tomate, la historia se trata de que hay un tomate que nunca se pone rojo, porque no se está esforzando, porque es muy flojo, y ese tomate no va a convertirse en salsa, cosa que es negativa para fines del comercial, entonces esa es la parte chistosa.
El asunto es que antes habíamos incluido una fila de tomates rojos con el tomate verde, pero ahora, de nuevo, como nos estamos basando en la motivación del movimiento de cámara, ese fue finalmente el lenguaje que más íbamos a utilizar como abordando este estilo, tuvimos que sacar al personaje de la fila para que se mostrara a través también de un movimiento de cámara, siguiendo con el mismo lenguaje cinematográfico. Entonces, si se fijan, aunque esto era una tarea relativamente simple, o digamos que es un animatic para una producción que tiene una cinematografía, eso, sencilla, hasta cierto punto, de todas maneras, el lenguaje cinematográfico, el estilo, el género y el tono eran preocupaciones latentes para nosotros. Entonces los aspectos de los que yo hablé antes, cuando hablé del staging, ¿verdad? El dibujo sólido y de la piel de los personajes, como verán, son preocupaciones técnicas, pero más básicas, son más de fondo. Estas son las cosas que ustedes tienen que controlar, son sus herramientas y tienen que tenerlas listas, on point, para poder abordar las problemáticas de verdad que tienen, que son respecto específicamente de la cinematografía, del uso del lenguaje cinematográfico y cuán efectiva es su propuesta audiovisual para presentar o generar los sentimientos que ustedes quieren en sus espectadores. Lamento cómo se ve el producto final porque también lo traje, pero es un GIF, pero como era muy pesado le bajé la cantidad de colores. Entonces se ve como todo destruido, pero igual se entiende. Ok, lamento haber traído GIF así, pero es que la verdad es que a veces cuando uno hace este tipo de presentaciones, al final termina siendo como un cacho traer un video y tener que salir y hacer clic. Entonces pensé que con los GIF iba a ser más simple mostrarlo. Bueno, a modo de conclusión, eh, estas herramientas avanzadas son herramientas que ustedes llevan mucho tiempo usando durante la carrera. Las personas que van en último año, las personas que van en primer año no las han utilizado nunca. Y esta idea de analizar críticamente la información que viene del guión, del arte que les están pasando o que hacen ustedes mismos, son cosas que requieren cierta experiencia, pero ustedes tienen que confiar en este punto en la experiencia que tienen, ¿de acuerdo? Porque en realidad es algo que se ha ido desarrollando con el tiempo simplemente por crear animación y por consumir animación. Ahora vamos a dar un espacio para preguntas, pero eso es en realidad todo lo que quería presentarles hoy día. Gracias por asistir a la masterclass de Storyboard. Sí. Como no hay nadie para presentar y estoy autopresentándome, solamente estoy con los chicos aquí que son asistentes, yo digo que esperemos un poquitito, no sé cómo estamos de hora, pero esperemos un poquitito a ver si alguien tiene dudas o tiene algo que quiera comentar. Y me daré un tiempo para responder eso. También no sé cuánto delay hay, pero hay varias personas viendo. No, yo digo que demos un par de minutos solamente, solo por si alguien tuviera alguna duda. De todas formas, les digo a las personas que estén viendo que pertenecen como a la parte de asesorías de storyboard que vamos a estar haciendo para las personas de proyecto de título, que eso comienza la próxima semana ya. Así que ahí vamos a estar revisando los proyectos un poco más en detalle. Eso, de todas formas, me parece que esto queda grabado, así que si alguien no lo vio, puede estarlo viendo diferido también. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Sí. Igual creo que teníamos una hora para hacer esto, ¿no? Así que quedan 10 minutos. No, o sea, no me voy a quedar haciendo nada aquí 10 minutos, pero sí, digo, ellos podrían, no sé, si quieren comentar algo, preguntar algo, pueden hacerlo todavía. ¿Esto queda en diferido, pero queda en una plataforma propia o en YouTube? Ah, ok.
¿Has tenido un storyboard que consideres muy difícil de trabajar? ¿Cuál y por qué? ¿Qué es lo que diferencia un buen storyboard de un mal storyboard? Ok. Sobre la primera pregunta, ¿hay algún proyecto que sea difícil de trabajar? En realidad, no. Nunca me ha pasado que me den un proyecto que yo considere difícil de trabajar en el sentido de que cuando trabajo en publicidad son todos proyectos difíciles de trabajar porque las herramientas que nos pasan a veces son súper, súper escasas. Hay muchos intermediarios entre el cliente y uno que está dibujando. Está la agencia de publicidad, los directores de publicidad, etcétera, las personas de marketing. Entonces, los recursos son muy limitados y eso significa que a veces a nosotros nos llega un guión que realmente decirle un guión es ser generoso. A veces nos llega una frase y con eso hay que hacer una historia que dura 30 segundos. Y eso podría considerarse difícil, pero es que lo tengo que hacer todos los meses, entonces como que no es difícil a esta altura. En general, lo más difícil es trabajar contra el tiempo. Uno sí siempre tiene un tiempo limitado, no sé si siempre, pero la mayoría de las veces hay un tiempo limitado para hacer storyboard y mientras más limitado, más difícil. Pero no es que el proyecto sea difícil, es que a veces un proyecto hay que hacerlo muy rápido y eso lo dificulta, digamos. Pero en general yo diría que para mí es un trabajo que como que siempre es desafiante artísticamente, pero al mismo tiempo es como la parte que me gusta trabajar, entonces no se siente difícil tampoco. No sé, yo diría que no hay ningún proyecto en particular que fuera difícil. Rocco pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un buen storyboard y un mal storyboard? Sobre eso, definitivamente hay buenos storyboard y malos storyboard. Tu storyboard tiene que ser funcional para la producción. Entonces, el aspecto artístico, digamos, todo lo que tiene que ver con la parte audiovisual, el montaje y todo eso, se puede evaluar, puede ser o no de tu gusto, pero definitivamente un mal storyboard es el que no sirve para producción. Si no está claro dónde comienza y termina un plano, qué es lo que comienza a ser un personaje y termina a hacer, si no están claros tus fondos, si no estás ayudando al resto del equipo de producción a poder llevar adelante el proyecto, definitivamente estás haciendo un mal storyboard y definitivamente va a haber que corregir ese tipo de cosas. Eso es lo que genera un mal storyboard. Muchas veces, cuando uno se mete a ver problemas que han habido, los artistas de storyboard no dan abasto, digamos, y empiezan a sacar productos de menor calidad, toda la serie va a bajar de calidad, se ve perjudicada por lo mismo, porque lo que estás haciendo es dificultarle la pega al equipo de layout, al equipo de concept, al equipo de fondos, al equipo de animación. Todos los equipos están esperando esta parte, entonces un mal storyboard es el que no sirve para producción o que no está pensando en la producción, que no dio abasto con eso, digamos. Otra pregunta. ¿La complejidad del dibujo en el storyboard es dependiendo del trabajo o uno decide? Súper buena pregunta. Si se fijaron, ahora les mostré tres, ¿cómo se llama esto? Como proyectos distintos con requerimientos distintos. Y por ejemplo, uno podría decir que el primer proyecto que les mostré, a ver si podemos compartir pantalla de nuevo tal vez, pero el primer proyecto es como un dibujo súper sucio, se podría decir, ¿no? Y como súper pocos detalles y qué sé yo. Pero en realidad, sin tal vez que algunos lo noten, con un ojo poco experimentado, esto tiene detalles suficientes. Por ejemplo, solo al ver el... Ups, me fui para atrás. Solo al ver la grilla de abajo, yo estoy señalando cuál debería ser la altura de la cámara. Al ver la perspectiva de los árboles, yo estoy sugiriendo un tipo de lente. Es como esa información está ahí, a pesar de que parece que no lo está. En realidad lo está. Entonces, este dibujo era suficiente, en especial cuando te dan 2 días para hacer un storyboard o 4 storyboard, por ejemplo. En general, la cantidad de tiempo que tienes está muy relacionada con como cuán limpio va a quedar tu dibujo. Estos storyboards que ustedes están viendo, y esto es súper importante que lo sepan, son de producción, así quedaron. Son storyboards profesionales, ¿de acuerdo? Sin embargo, cuando ustedes veían después este otro proyecto, ¿verdad? Que es mucho más cinematográfico, veíamos otra calidad. Ahora, calidad, me refiero a el uso de la línea, ¿verdad? El uso de la forma. Aquí no hay líneas de construcción. No parece un dibujo que viene de un... O sea, pareciera que viene de un bosquejo este dibujo, aunque en muchos casos no. En muchos casos estos dibujos los dibujé así derechamente sin tener ningún bosquejo debajo. Pues solamente a partir del thumbnail, digamos. Pero eso tiene que ver con la cantidad de tiempo que uno tiene para desarrollarlo y la cantidad de paneles que va a tener que dibujar en el ámbito profesional.
En el caso de cuando uno está estudiando, eso es diferente, porque el tiempo y todo eso tiene más que ver con uno y con cuánto tiempo uno le va a destinar a la producción que está haciendo. O sea, que tú vas a definir cuánto tiempo le vas a dedicar al storyboard. También, otra cosa súper importante es que es muy distinto la calidad del dibujo que necesitas para una producción 2D de acción que una producción 3D de comedia, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si tus poses deforman constantemente y tienen mucha inconsistencia visual, recuerden que antes igual hablamos durante la presentación del dibujo sólido, tienen poca consistencia visual a lo largo del animatic, en una producción 2D eso va a ser problemático, porque tanto los artistas de layout como los de animación están confiando en que ese dibujo que tú hiciste del personaje está en modelo. En cambio, cuando el personaje está hecho en 3D y la producción es en 3D, nadie tiene que confiar en nada. El personaje en 3D tiene su propio volumen y nadie lo va a tener que dibujar encima. Entonces son otro tipo de preocupaciones y normalmente no tienes por qué ser tan exacto. Pero un storyboard para 2D, por ejemplo, suele quedar muy parecido al dibujo final. La mayoría de las veces. Varía. ¿Existe una unidad estándar entre los paneles, shots, miniaturas o el tiempo? No entiendo esa pregunta. ¿Existe una unidad estándar? ¿Una unidad estándar en qué sentido? Por ejemplo, los paneles son una unidad, o si te refieres a la unidad de tiempo que se utiliza, siempre estamos hablando de frames, pero luego cuando hablamos del tiempo total estamos hablando de segundos. Esas son unidades de medida, no sé a qué otra unidad puedes estarte refiriendo. Otra pregunta. ¿Podría hacerse algún reforzamiento de composición aparte? Básicamente solo del lenguaje cinematográfico. Depende, es una cosa de tiempo, la verdad. Todo lo que hablamos hoy día es lenguaje cinematográfico, pero depende exactamente de las necesidades del proyecto. Yo preferiría ir directamente abordando las necesidades que tiene el género que está tratando, el tono que quieres abordar y hablar de nuevo de las referencias específicas para cada proyecto cuando estemos haciendo las asesorías de storyboard de título. Es mejor hacerlo en ese punto, creo yo, que hacer simplemente una masterclass, por ejemplo, hablando de nuevo de nomenclaturas de planos o cosas así. Porque aunque parezca que son cosas básicas que tal vez ya se te olvidaron, la verdad es que en general es más bien, son herramientas que ustedes tienen y que a veces explayarlas o determinar cuál utilizar suele ser como lo más difícil. Entonces, podemos hacer un reforzamiento seguro, pero por la falta de tiempo yo haría un reforzamiento específico para el proyecto. Ahora, las personas que no están en cuarto y que hayan visto esta masterclass, todo esto se pasa en el ramo, o sea, todo lo que tiene que ver con lenguaje audiovisual se pasa en varios ramos. Partiendo por, ¿cómo se llama el ramo anterior a storyboard? No se llama el lenguaje audiovisual, de hecho, se llama algo parecido, pero tienen 2 o 3 ramos que justamente tienen mucho que ver con eso y lo van a abordar a lo largo de la carrera varias veces. Solo tengo una duda. ¿Cuándo tenemos que hacernos las preguntas para tomar buenas decisiones? ¿Cuál es la diferencia entre el género y el tono de un corto? Ok. El género de terror es muy amplio. Hay muchas películas de terror, muy diferentes unas de otras. Y cuando hablamos de una escena dentro de una película de terror, por ejemplo, hablemos de una película como Hereditary, ¿ok? Es una película un poco más compleja, pero da miedo, ¿cierto? Podemos encasillarla dentro de un género. No significa que todas las escenas tengan ese mismo tono. Dentro de Hereditary va a haber escenas que van a tener un tono más dramático, que no están pensadas para que te den miedo, sino que están pensadas para que tú empatices con el personaje, conectes con él y lo lleves a algo de tu vida, ¿verdad? Que te haga pensar en la complejidad que tiene ese problema humano, o sea, un drama. Y eso significa que el tono, por eso decía también antes, que puede ir a cosas más micro. Cuando tú tienes esa información, cuando estás haciendo una escena, el storyboard de una escena, te toca una escena que tiene un enfoque más dramático, tú tienes que tener en consideración el género y el estilo también de la obra que estás realizando, pero tu objetivo es que se perciba el tono que a ti te están pidiendo para esa escena en particular, además de tener en cuenta el género. Y eso puede hacer que tú determines si quieres que tus cámaras sean, por ejemplo, más planas,
si es más sencillo, por ejemplo, si quieres hacer algo más cómico, tal vez no quieres entregar tanta información, si quieres hacer algo que tenga que ver con los sentimientos de tu personaje, seguramente vas a utilizar cámaras más dramáticas, pero si angulas mucho las cámaras y hay muchas diagonales, entonces vas a generar demasiada incomodidad. No sé si me explico, pero todas estas son cosas que ustedes ya saben, como que ya las han estudiado antes. Lo que pasa es que teniendo esta comprensión analítica del texto y del arte también, es que ustedes en ese momento saben, o más bien buscan, y esto es lo otro que también que les decía, que no es una cosa que uno sepa de base, uno prueba hasta conseguir el tono adecuado. Sabes de base cuál quieres, pero de ahí a tener la imagen correcta al tiro hay un trecho. Por eso partimos siempre haciendo los thumbnails. De hecho, me parece que la primera parte de la pregunta era ¿cuándo tenemos que hacernos las preguntas, verdad? Y el asunto es que esas preguntas te las haces cuando te enfrentas al texto. Primero lees el texto, incluso si lo escribieron ustedes mismos, y lo analizas de forma crítica. ¿Qué quiere decir esta escena? ¿Para qué es esta escena? ¿Cómo hace avanzar la historia? Analizo asimismo la parte artística. ¿Por qué estoy utilizando este diseño de personaje? ¿Por qué es más anguloso, es más redondo? Entonces, ¿qué sensaciones quiere generar este personaje? ¿Cuáles son las referencias? ¿De dónde viene este diseño? ¿Cuáles son las tendencias que está siguiendo? ¿Es algo moderno o es algo antiguo? Tal vez, en realidad, lo que estoy haciendo parece cine antiguo de los 50 y tal vez el tono de mi montaje final de mi animática debería ser mucho más lento porque resulta que esas eran mis referencias iniciales. Es como todo ese tipo de cosas van apareciendo en la medida analizas críticamente el texto. Ahora, no significa que en ese momento tengas que ponerte a buscar las referencias. Tal vez si ya las tienen para ese punto, bacán. Yo sé que las personas que están en cuarto ahora llevan un tiempo, ¿es cuarto año o quinto año? Creo que es cuarto año. Llevan un tiempo trabajando ya, tienen unos hitos, ¿verdad? Hechos artísticamente, así como ya tienen ciertas cosas resueltas y me imagino que han buscado algunas referencias. Pero cuando están haciendo la animática específicamente, yo personalmente, en mi experiencia profesional, primero hacemos thumbnails y luego buscamos específicamente las referencias. Más que nada porque los thumbnails nos van a ayudar a resolver si estamos contando la historia o no de forma más básica, además de darle un poco el tono inicial. Espero estar respondiendo esa pregunta. Apreciación cinematográfica era el ramo. Sí, gracias. Sí, mira, ahí está. Raúl Pinto menciona los ramos. Apreciación cinematográfica y guión, que justamente son ramos que da Raúl Pinto, y storyboard. Son todos ramos en los que se mencionan todo este tema del uso del lenguaje cinematográfico, que como les digo, la mayoría de ustedes ya lo lleva usando mucho tiempo. Si el asunto es que cuando uno se enfrenta a un problema así, más complejo, o uno quiere complejizar o hacer más sofisticada su propuesta audiovisual, es cuando nos encontramos con problemas para que se vea siquiera la profundidad, ¿verdad?, de los planos. Muchas veces los estudiantes hacen planos que son eso, muy planos, valga la redundancia, o la búsqueda cinematográfica, parece que en algún momento te perdiste como de exactamente qué querías contar o cuál era el tono del momento. Entonces por eso es que estábamos hablando de todo eso. Sí, también ustedes después tienen ramos de edición de video. Ahí de nuevo hablaron del lenguaje cinematográfico. Todo el rato, todo el rato. Alguien dice, ¿existe en la industria alguna cantidad de miniaturas por segundo? Esto lo querías preguntar, ¿o es algo que define el artista? Ya entiendo la pregunta, ya entiendo la pregunta. Mira, no es un estándar, para nada. De hecho, a veces sucede que ocurre, por ejemplo, un chiste. Y parte del chiste es que un personaje la reacción ante el chiste es que se queda quieto y callado. Y durante todo el plano va a estarse quieto y callado. Y eso es parte del chiste, que haya reaccionado de esa manera. Y entonces ese plano va a tener un solo panel, obviamente. La cantidad de paneles que tú usas por plano tiene más que ver con la necesidad que tú tienes de presentar la actuación del personaje. Y dependiendo de cómo se mueva tu personaje, es la cantidad de paneles que vas a poner. Por ejemplo, en el caso de un personaje que es más cartoony, probablemente vas a tener muchos overshoot y anticipaciones. Constantemente todo va a estar teniendo overshoot, las cosas van a tener follow through, y eso lo quieres expresar en el animatic. Entonces vas a hacer paneles extra, a pesar de que no es que tengas que dibujarlo todo de nuevo, simplemente duplicas el panel, lo corres un poquitito para el lado, duplicas el panel, lo devuelves a la posición, solo para generar la sensación de overshoot. De tal forma que cuando veas el animatic vas a ver si tiene el carisma que tú querías
a pesar de que no es la animación final, tienes una aproximación de cómo va a ser la sensación que va a generar ese personaje que se mueve de esa manera tan exagerada. Y eso va a requerir tal vez más paneles que otra cosa que es más parecida a un producto audiovisual live action, pero no significa que porque sea live action vas a hacer muchos menos paneles. Como que cada plano y cada escena y cada proyecto va requiriendo algo distinto. Lo que sí es que muchas veces cuando haces storyboard para publicidad, a veces te pagan por panel. Y si te pagan por panel, es posible que ellos esperen en realidad 1 o 2 dibujos por panel, porque lo que quieren, o sea, por plano, porque lo que quieren en realidad es tener todos los planos de la historia solamente, y no tanto, no les interesa tanto la parte del montaje, porque eso es algo que ellos evalúan después. Estoy hablando de publicidad live action, ¿sí? No publicidad para animación. Todo lo que yo les he mostrado hoy día son proyectos de animación, como los que hacen ustedes, pero para live action a veces hay muchos menos, pero no hay como un estándar exactamente, no es tan así. Podría haberlo, pero no es tan así en realidad. Cada proyecto va a tener su requerimiento. A ver, ¿hay alguna otra pregunta? Si existe un conflicto entre el guión y el storyboard, ¿alguna de las dos tiene más peso en la producción o es algo que decide el área de dirección? Ya, muy buena pregunta, de la misma persona. En realidad, la persona que decide ahí es el productor, no el director. El productor tiene que ver si va a ir a dar la pelea por la propuesta que están haciendo sus artistas frente a un cliente, o si en realidad va a tirarse por lo que está sugiriendo el director porque le va a mejorar la calidad al producto muchas veces. En realidad suele ser una cosa que ven los productores junto con el área de dirección definitivamente. Ellos son los que deciden eso, no uno. Sí, súper importante, y esto ya es un consejo profesional, no mandarse solo, ¿de acuerdo? Si tú quieres hacer una propuesta que sabes que es distinta al guión, lo primero que haces es pararte y ir a preguntarle a tu director o a tu directora si es que esa propuesta tiene cabida siquiera. ¿Sí? Eso es lo primero que haces. Le vas a preguntar o a tu equipo de producción, les dices, oye, voy a retrasar muchos proyectos si hago esta propuesta porque creo que esto no funciona y creo que esto funcionaría mejor. Y entonces ellos seguramente sabrían decirte. Ahora, a la hora de hacer proyectos personales, eso es algo que decide dirección. Normalmente cuando haces un proyecto como narrativo y no de publicidad, es algo que suele decidir dirección, pero en la vida como real, en un estudio, el productor es el que va a mandar y va a decir si vale la pena o no hacer esa propuesta. ¿Algún libro que recomiende respecto a storyboard, lenguaje cinematográfico, etcétera? Esto es algo que me ha pasado muchas veces. Lo que yo hago mucho es que estudio y veo storyboard de artistas de storyboard. Y no solo de artistas de storyboard, sino que de producciones. Por ejemplo, tengo los storyboards de algunas de las películas de Satoshi Kon, que es un director japonés de animación que hizo varias películas antes de fallecer el 2009. También tengo storyboards del estudio Ghibli, porque también me gusta mucho su cinematografía. También veo y reviso storyboards de películas que me gustan. Hay varios directores de películas live action que trabajan con storyboardistas o hacen sus propios storyboards. Por ejemplo, recomiendo ver los que hace Wes Anderson o, por ejemplo, el director de Parasite. La película esta que surcoreana también tiene un storyboard y pueden encontrarlo completo, se puede comprar el libro también. Hay libros que hablan de todo esto. Un libro de composición que yo suelo recomendar es el Ink. Es un libro sobre composición cinematográfica, pero también aborda como el tema de las novelas visuales y los cómics. Y como todo lo que tiene que ver con composición cinematográfica lo aborda desde como la ilustración. Entonces utiliza la iluminación y los valores de una forma que ayuda mucho en el storyboard. Ese es un buen libro, se llama Ink, como de tinta. Pero así como, por ejemplo, libros de storyboard y hay libros de la historia del storyboard en Disney, y sí son interesantes para estudiar, pero lo cierto es que en mi carrera profesional lo que más me ha servido es seguir en Twitter a artistas de storyboard y ver lo que ellos hacen constantemente, ir viendo cómo avanza la tecnología, y en estudios súper grandes, cómo abordan los storyboard año tras año, qué cosas cambian. Yo, por ejemplo, en las clases ahora que les hago a los chicos de segundo, les he recomendado mucho que vean los storyboards de Arcane, la serie de League of Legends que salió para Netflix, los animatics de Arcane, que se llevaron
el premio a mejor storyboard como en estos premios que se hacen de animación. Son una locura, totalmente distinto a lo que yo estoy mostrando acá. Son súper poco estructurados, son súper rough, pero tienen todo lo que yo necesitaba saber de cómo lo habían pensado, porque es difícil, cuando tú ves una producción así de grande, es difícil pensar en cómo fue el storyboard. Yo todo lo que quería saber, y cuando hablaba con mi colega storyboardista, todo lo que queríamos saber era cómo eran esos animatics, porque pasan unas cosas súper, súper complejas. Y la verdad es que después de ver los animatics te queda clarísimo cómo lo hacen. Entonces, mi recomendación personal es que si estás interesado en mejorar o en ver nuevas perspectivas de cómo abordar el storyboard, en realidad estudies storyboard de otras personas. Personas que llevan mucho tiempo haciendo storyboard y personas también que no han hecho storyboard nunca, pero han tenido que hacerlos para hacer sus propias películas o sus propios proyectos. Es súper, súper nutritivo. Esa es mi recomendación personal. Bueno, esa era la última pregunta que había. Gracias a ustedes y me encantaron sus preguntas. La verdad, muy profesionales todas, me gustan mucho. Va a ser un placer conocerlos a las personas que les voy a estar haciendo asesorías y a los que hayan visto esta charla que no les vaya a hacer asesoría. De todas formas, va a ser un placer conocerlos en el futuro, seguramente. Así que eso, muchas gracias.